Estudios modernos sugieren repetidamente que una proporción importante de personas en el mundo occidental ahora creen en la reencarnación. Aunque este fenómeno se remonta a varios movimientos esotéricos que florecieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ganó mucho terreno con la explosión del interés popular en los enfoques espirituales orientales en los años 60. Y se vio reforzada por la proliferación de los terapeutas ofreciendo a la gente una regresión a sus vidas pasadas. Sin embargo, ahora la tendencia parece estar cambiando de nuevo. Veremos y profundizaremos en esta temática, a través del video. Reencarnación y alma holográfica. Desde hace algunos años el énfasis ha estado moviéndose más hacia la idea de que todos somos parte de, el uno, el todo, la fuente, el absoluto, el último, el gran espíritu, o lo que sea que elijamos llamar a la conciencia universal. Por supuesto, esto no es una idea nueva. Pero lo que está cambiando es que, sobre todo, más buscadores espirituales intelectualmente afines están tendiendo hacia la opinión de que cualquier cosa fuera del uno, es una mera ilusión. De hecho, esta palabra ilusión se utiliza mucho en los círculos espirituales en estos días, aunque en la práctica en contextos muy diferentes, y tal vez vale la pena considerar lo que son. Por supuesto, todos estaríamos de acuerdo en que el mundo físico es, en cierta medida, una ilusión, al menos en la medida en que se sustenta en los planos no físicos y estados de ser hacia los cuales la ciencia está cada vez más orientada. Pero ¿qué pasa con la idea de que solo reencarnamos durante el tiempo en el que no somos capaces de ver a través de la ilusión, y que tan pronto, a medida que ganamos iluminación, podemos romper las ataduras del karma y reunirnos con la fuente? Más radical aún, ¿qué pasa con la idea de que cualquier noción de la individualidad es completamente ilusoria en todos los niveles, y que tan pronto, como morimos, no hay un sentido de continuidad de ningún tipo de conciencia de alma individual? Ya sea o no, queda explícito, estos dos últimos son los modelos de ilusión apoyados por una parte significativa de nuestros más conocidos comentaristas espirituales de los tiempos modernos, ya sean defensores de, por ejemplo, el poder de la hora, o del orden cósmico, o del misticismo cuántico. Sin embargo, para ver el mundo de esta manera está totalmente en desacuerdo con lo que podríamos llamar el modelo de la experiencia, que sostiene que llevamos muchas vidas con el fin de ver todos los lados de cada moneda emocional, y aprender a lidiar con los desafíos que se manifiestan que la vida ofrecida en este planeta. En otras palabras, un modelo en el que el énfasis es en un alma individual creciendo por experiencia a lo largo de muchas vidas. Si vamos a adoptar un enfoque racional, entonces, en lugar de depender de la sabiduría revelada, ya sea antigua o moderna, sin duda es sensato considerar cuál de estos modelos está mejor apoyado por el análisis lógico y la evidencia disponible. Podemos comenzar con la premisa de que debe existir algún tipo de fuerza máxima o energía que subyace en todo el universo, visible e invisible, que es el origen o la fuente de todo en ella. Sin embargo, por muy inefable que sea, este principio de una conciencia universal es casi una necesidad lógica, y es sin duda el apoyo de la investigación científica, tanto en la cantidad como en el nivel macrocósmico. La idea de que todos somos uno, es también un elemento común de las experiencias trascendentales, ya sea espontáneo o inducido. Así que nuestro siguiente paso debe ser investigar si, al mismo tiempo, no hay ninguna evidencia real para apoyar la idea de una conciencia individual que existe o subsiste independiente del cuerpo físico. El área más importante de investigación aquí son las experiencias cercanas a la muerte. En particular, estamos interesados en los casos que involucran sujetos regresando con información objetiva que es posteriormente verificada, y es, no obstante, tan oscura que no podrían razonablemente haberlo adquirido de ninguna forma normal. Uno de los casos más fascinantes en el registro se llevó a cabo en los años 70, e involucra a un talentoso joven científico ruso llamado Georgi Rodonaya. Su trabajo sobre los transmisores químicos del cerebro fue tan valorado por la KGB, que no estaban dispuestos a perder a su experto a los Estados Unidos, haciéndole asumir una invitación para continuar su investigación en Yale. En el día de su partida, mientras permanecía de pie en la acera en Tbilisi esperando un taxi para el aeropuerto, fue deliberadamente arrollado por un auto y declarado muerto en la escena.
Su cuerpo yació en una morgue durante 3 días, pero al comenzar la autopsia, sus párpados parpadearon y él fue trasladado de urgencia a cirugía. Como hombre de ciencia, George nunca había tenido tiempo para la religión. Así que las personas cercanas a él estaban desconcertadas cuando, 3 días después de su larga recuperación, comenzó a describir lo que había ocurrido mientras él estaba muerto. De hecho, la suya era una experiencia relativamente atípica y muy trascendental, pero para nuestros propósitos actuales afirmó que también había sido capaz de viajar a cualquier parte donde él quisiera, mientras estuvo fuera del cuerpo. En particular fue atraído a un bebé recién nacido en el hospital junto a la morgue, porque este no dejaba de llorar, y los médicos no habían podido diagnosticar el problema. Para su sorpresa se encontró con que era capaz de comunicarse telepáticamente con la bebé, y también pudo explorar su cuerpo y establecer que su cadera se había roto, probablemente durante el nacimiento. Aunque parezca increíble, tan pronto como George estuvo lo suficientemente bien como para transmitir esta información, los médicos radiografiaron la bebé y descubrieron que sí tenía una fractura de cadera. Hay otros casos similares de experiencias cercanas a la muerte que involucran información oscura, actual que se combina para sugerir fuertemente que nuestra conciencia individual o la conciencia, en efecto, sigue existiendo aun cuando el cerebro físico es absolutamente no funcional. Hasta aquí todo bien. Pero ¿hay alguna evidencia que apoye la idea de que las almas individuales tienen muchas vidas? Aquí nos encontramos con 2 áreas importantes de investigación, la primera involucrando niños que tienen recuerdos espontáneos de vidas pasadas. Aunque históricamente la mayoría de estos casos han venido de Asia, uno de los mejores involucra a un joven americano llamado James Leininger de Lafayette, Louisiana. Nacido en 1998, su fascinación por los aviones de juguete desde la más temprana edad dio un giro más siniestro mientras se acercaba a su segundo cumpleaños, cuando comenzaron las pesadillas vívidas. Él se retorcería en su sueño, pateando con sus piernas en el aire y gimiendo: accidente aéreo, fuego, el hombrecito no puede salir. Su madre Andrea no tenía convicciones religiosas particulares, pero, cuando su madre le sugirió estos podrían ser recuerdos de una vida pasada, comenzó a alentar al pequeño James a que hablase de ellos. Y comenzó a revelar detalles sorprendentes, tales como que el piloto del avión también se llamaba James, que había sido derribado por los japoneses, que había volado corsarios, y que uno de sus compañeros pilotos tenía el nombre de Jack Larsen. También mencionó la misteriosa palabra Natoma. Su padre Bruce permaneció dudoso acerca de cualquier tipo de explicación espiritual, pero sabía que ni él ni ningún otro miembro de su familia había tenido ningún interés particular en los aviones o la guerra. Así que empezó a investigar, y rápidamente se estableció que un portaaviones llamado USS Natoma Bay había sido estacionado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y había tomado parte en la batalla famosa de la isla japonesa de Iwo Jima, a principios de 1945. Él ordenó un libro sobre esto, y un buen día estaba hojeándolo, cuando James señaló la isla de Chichijima en un mapa y exclamó: «Papi, que es donde mi avión fue derribado». Él entonces se puso en contacto con la Natoma Bay Association, quien confirmó que Jack Larsen había sido uno de los pilotos, y también que solo un piloto se había perdido en Chichijima. De 21 años de edad, el teniente James Houston Jr. Bruce también sabía que Houston había volado Wildcats, no corsarios, en la bahía Natoma. Pero cuando se puso en contacto con la hermana mayor de Houston, ella amablemente le envió algunas fotos, incluyendo una de su hermano de pie con orgullo al lado de un Corsair. Los registros militares luego demostraron que había sido originalmente parte de un escuadrón de élite especial que voló de prueba esos aviones. Pero el factor decisivo real implicó 3 muñecos G.I. Joe. Cuando Bruce le preguntó a su hijo por qué los llamaba León, Walter y Billy, él respondió: debido a que ellos me recibieron cuando me fui al cielo. Una vez más, los registros militares confirmaron que 3 de los compañeros pilotos de Houston en la bahía de Natoma eran: lugarteniente León Conner, ensign Walter Devlin, ensign Billy Peller, y que los 3 habían muerto antes que Houston en otras misiones.
Ninguna de esta información detallada se encuentra disponible en las páginas de internet sobre la bahía Natoma hasta ahora, y mucho menos en libros populares. La segunda área de investigación de vidas pasadas es la regresión hipnótica. Con esto, primero debemos apreciar que el cerebro humano parece guardar un registro completo de todo a lo que alguna vez ha estado expuesto, aunque sea brevemente o hace cuánto tiempo, y que si bien la mayoría de estos recuerdos permanecen inaccesibles a nuestra conciencia normal, pueden ser accedidos en trance. Entonces, vidas pasadas aparentemente auténticas y detalladas, incluso incluyendo las emociones fuertes y acentos extraños y así sucesivamente, a veces se han demostrado que vienen de fuentes perfectamente normales y no ficción histórica, que a menudo es pasado por alto por los investigadores espirituales. Sin embargo, sigue habiendo algunos casos involucrando información tan oscura que solo una explicación paranormal parece apropiada. Una de los mejores trata de una mujer joven llamada Jane Evans, quien fue uno de muchos sujetos a quien se le hizo regresión por el hipnoterapeuta galés Arnold Bloxham. Ella primero lo visitó a finales de la época de 1960 y demostró ser un sujeto sensible que, a lo largo de varias sesiones, retrocedió a 6 vidas separadas desde los tiempos romanos. Ella pasaría a ser la estrella de un documental de 1976 realizado por el escéptico productor de la BBC Jeffrey Iverson, titulado Las cintas Bloxham. Su vida pasada más célebre fue la de una mujer perseguida en el York del siglo XII, pero en estrecha investigación, este caso es algo inconcluyente. De hecho, su vida más fuerte en términos de evidencia oscura involucra a Alison, una joven sirvienta del financista francés y comerciante del siglo XII, Jacques Coeur. Parte de la información histórica con la que Jane surgió en trance era relativamente oscura, y solo pudo ser verificada por historiadores franceses profesionales. Por ejemplo, dijo que el apodo de Carlos VII era Patas de Garza, que su hijo Luis había envenenado a su esposa, que su amante Agnes Sorel tenía 2 perros vestidos con túnicas de piel blanca con collares de piedras preciosas. Tal vez lo más impresionante fue su conocimiento de que Coeur era un ávido coleccionista de arte, con pinturas, de Jean Fouquet, el pintor de la corte del rey y uno de los deudores de Coeur. De Jan van Eyck, el pintor de la corte del cercano duque de Borgoña. De Giotto, un maestro italiano del siglo anterior. Del poco conocido Juan de Brujas, quien Iverson estableció solo con gran dificultad, también era conocido como John Bondolf y era un pintor de la corte flamenca de abuelo del rey. Más impresionante era su nuevo reporte de que Coeur tenía un valet llamado Abdul, quien iba vestido de manera diferente a los demás, porque fue a partir de los oscuros registros judiciales franceses de la época, que Iverson pudo confirmar que, efectivamente, tenía un esclavo egipcio como valet. Bastante impresionante, sin embargo, y el factor decisivo en este caso es el recuerdo de Jane de una preciosa manzana de oro con joyas incrustadas que ella dijo que el sultán de Turquía se la había dado a Coeur. Todos los intentos iniciales de Iverson para verificar la existencia de este tipo de piezas se quedaron en blanco hasta su última noche en la ciudad natal de Coeur de Bourges, cuando regresó a su hotel para encontrar un mensaje de un historiador local. Este último informó de que había estado buscando a través de archivos contemporáneos cuando encontró una oscura lista de los artículos confiscados por el tesoro de Jacques Coeur, y en esa lista figuraba una granada de oro, una manzana. Por supuesto, esta es tan parecida a una manzana en forma y tamaño que la palabra inglesa contiene la raíz francesa pomme. Es también digno de mención observar que un supuesto intento escéptico de rastrear todos estos detalles para una novela histórica es una farsa completa, porque la novela tiene una trama totalmente diferente y no contiene prácticamente ninguno de estos detalles oscuros. Una vez más, hay otros casos similares de recuerdo de infancia y regresión que incluyen información aún verificable, igualmente oscura, sobre vidas pasadas. Pero, ¿podría todo esto resultar simplemente de sujetos tanteando en una especie de memoria universal, o incluso por posesión por los difuntos? Probablemente, la evidencia más fuerte de que estas son en realidad memorias propias de sujetos, vidas individuales, pasadas que provienen de sujetos siendo también retrocedidos en el tiempo entre vidas, o intervida.
Esto se deriva de la investigación de un grupo de psicólogos y psiquiatras pioneros de todo el mundo, que cada uno setó con la vida entre vidas de forma independiente en los años 70 y 80. Sus reportes de los sujetos son extremadamente consistentes, por lo que la experiencia se puede dividir en 5 elementos principales: transición y sanación, revisión de vidas pasadas, interacción grupal del alma, planificación de la próxima vida, regresando. Esta evidencia de lo que ahora constituyen miles de sujetos de diversos orígenes sugiere fuertemente que existe una continuidad de la identidad del alma individual a través de muchas vidas. Entonces, ¿cómo llevar correctamente esta evidencia de la supervivencia del alma individual y la reencarnación, junto con la idea de una conciencia universal que subyace a todo? Aunque las fuentes espirituales más profundas han hecho alusión a la verdad a través del tiempo, la solución más simple y elegante solo se ha puesto a nuestra disposición en las últimas décadas con el descubrimiento del holograma. Y se trata de la aplicación de este principio no al cerebro, ni a la memoria, ni siquiera al universo como un todo, sino a la conciencia del alma misma. La conciencia del alma es holográfica. Somos aspectos individuales de la fuente, y plenas representaciones holográficas de ella, todo al mismo tiempo. Sin embargo, esto no significa que la individualidad del alma es en sí misma una ilusión. El principio del holograma es que la parte contiene el todo, y sin embargo es claramente distinguible de la misma. El otro mensaje que viene con fuerza y claridad de la investigación de la intervida, así como de las fuentes espirituales más profundas, es que el libre albedrío y la responsabilidad personal reinan supremamente. Esto es lo que nos permite aprender de nuestros errores, y crecer como almas. Así que cualquier vista previa de la siguiente vida solo representa mayores y menores probabilidades, y no hay castigo kármico o predestinación. De hecho, la idea del karma en sí podría decirse que ha dejado de ser útil, ya que es evidente que la dinámica de cómo nuestras actitudes, intenciones y experiencias alimentan el futuro que creamos para nosotros mismos, tanto entre como dentro de vidas, es demasiado compleja para ser reducida a leyes simplistas. En conclusión, parece que no hay fallas en el gran plan. El mundo físico no es una abominación creada por ángeles caídos. Tampoco el ciclo de reencarnación es algo de lo que debemos escapar a toda costa, ya sea consiguiendo la iluminación para ver a través de la ilusión, o aprendiendo a renunciar a todo apego con el fin de ya no generar karma. A pesar de que haría bien en apuntar a un cierto grado de desapego emocional y equilibrio, y la meditación regular es absolutamente invaluable para tratar de traer a nuestro ser superior a un primer plano, la vida es para ser vivida y experimentada. Entonces, ¿dónde termina todo? La evidencia de la intervida, una vez más respaldada por las fuentes espirituales más profundas, sugiere que continuamos reencarnando hasta que hayamos agotado todas las posibilidades de crecimiento en el plano físico. Y esto es solo el fin del principio del viaje del alma, porque hay muchas otras oportunidades para nuevas experiencias en otros reinos. En cuanto a la idea de reunirse con la fuente, el concepto del alma holográfica sugiere que nunca se separó de ella en primer lugar, y que está siempre con nosotros y nosotros dentro de ella. Y la pregunta del millón de la que los ilusionistas tienden a alejarse: ¿cuál es la razón de ser del universo, en primer lugar, y cómo nosotros los humanos encajamos en el cuadro grande? El objetivo principal de la fuente al diversificarse en todos los de miles de millones de aspectos holográficos de alma de sí misma que operan en los diversos ámbitos en todo el universo, es el de experimentar todo lo que es y puede ser. Así como aspectos individualizados de la fuente que han elegido reencarnar en este planeta, no hacemos más que cumplir con una pequeña parte de ese objetivo mediante la obtención de un equilibrio de todas las experiencias disponibles a través de esta ruta. Somos el vuelo del Fénix tocando fibras de luz. Comparte el mensaje y suscríbete.